Nos adentramos cada vez más en la recta final del año, seguimos con la mirada puesta en la inflación y con los temores también a que tengamos una estanflación, es decir, una elevada inflación y un bajo crecimiento, mientras vemos cómo algunas economías se están ralentizando. Lo veíamos en el caso, por ejemplo, de China, con un crecimiento de PIB inferior a lo que se esperaba en este último mes de septiembre. Mientras tanto, ponemos la mirada en oportunidades de inversión en nuestra cartera, en la gestión patrimonial, y lo hacemos hoy con Lola Solana, es gestora de Santander Asset Management. Lola, muy buenas y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme, Marta, es un placer estar aquí. Lola, como decía, inflación, probablemente si tenemos que decir cuál ha sido la palabra más repetida este año 2021, aparte de pandemia, inflación en los mercados ha estado muy presente, y ahora que cada vez nos estamos acercando más al fin de ese año 2021, un año turbulento, aunque tampoco podemos decir mucho, lo tenemos que decir con la boca pequeña si lo comparamos con el año 2020, ahora mismo si tenemos que hablar de cuál es la principal preocupación en el mercado, ¿dónde pondrías el foco? Pues fíjate qué curioso, porque cuando hace escasamente un año y medio, la preocupación del mercado, de la economía en general, era el COVID, ¿no? Hemos pasado de estar todos preocupados por el COVID y de repente el COVID ya no nos preocupa, parece que nos preocupa muy poco o mucho menos, y lo que nos preocupa realmente es la inflación, ¿no? Es la mayor preocupación, y es por un problema de suministros. No hay suministros, se ha estrangulado el mercado global, el transporte, y se ha generado una situación en que hay un desajuste tremendo entre oferta y demanda, y es un desajuste tan fuerte que yo, fíjate que llevo años gestionando, no lo había vivido nunca, ¿no? No lo habíamos vivido, entonces por eso la gente no sabe si va a ser temporal o va a durar más tiempo, ¿no? Hay una preocupación, y es normal, porque fíjate que estábamos todos encerrados en casa, no había demanda, la demanda cayó, los precios cayeron, entonces las fábricas, las industrias dejaron de producir y tiraban de existencias. De repente la pandemia pasó, nos abrieron las puertas, salimos todos a galope y venga a consumir y venga demanda, y las empresas, las industrias, las fábricas se encontraron que no tenían suministros para atender a una demanda tan fuerte, y aunque fabricaban no les daba tiempo, y eso es lo que hizo que lo poco que tuvieran pues subieran los precios, y al final todo lo que compramos en general este año y el año que viene está más caro, ¿no? Y esto es lo que está provocando la inflación y lo que hace temer en determinadas empresas los márgenes, ¿no? No todas las empresas van a ser capaces de subir ese precio, incremento de los costes al consumidor, ¿no? Con lo cual hay que seleccionar mucho. La ventaja, y lo que nosotros pensamos, que es temporal, ¿no? Que esto será temporal y que la demanda pues llegará un momento en que en cuanto haya más oferta, la demanda pues volverá a ser inferior que la oferta, ¿no? Y de hecho, fíjate, la inflación en España pues este año se espera un 3-4%, pero el año que viene, por lo menos en la segunda parte del año, ya esperamos que baje al 2%, ¿no? También es muy diferente cómo evoluciona la inflación por países, ¿no? Los países que han tenido más ayudas y el consumidor ha tenido más dinero, y pues la demanda es mayor, ¿no? Por eso la inflación es mayor en Estados Unidos, un 5%, que en Europa, ¿no? ¿Y cuál sería la solución a todo esto? Pues que nos vacunen a todos, porque en España estamos al 85% de vacunación, pero a lo mejor en Taiwán o en África están al 30%, y en Taiwán es donde se fabrican los semiconductores. Claro, los semiconductores. Entonces, claro, si no fabrican porque están con el COVID en el aislamiento, pues el problema lo seguimos teniendo nosotros, ¿no? Con lo cual esa es la solución para ver un poco la normalización de la situación, ¿no? Y ahí estamos, de hecho, ¿no? Mencionabas Taiwán Semiconductors, que es una de las principales fabricantes de semiconductores. Al final está siendo también un indicador, ¿no? De todo lo que podemos esperar, y estamos muy pendientes de determinados mensajes de todas estas empresas. Exacto. Mencionabas, ¿no? Una inflación temporal, transitoria, muy en línea con los mensajes que estamos viendo por parte de los bancos centrales, y de hecho para la Reserva Federal, de cara a mediados finales del año 2022, el objetivo de inflación del 2%, la inflación que veremos va a estar muy cerca de ese objetivo que está fijando la Reserva Federal, que también fija el Banco Central Europeo, así que todo apunta que de cara al año que viene, sobre todo en la segunda mitad, la situación se va a normalizar bastante. Entonces estos temores que estamos viendo ahora probablemente sean más bien pasajeros, pero ¿qué podemos esperar de los próximos mensajes que vayamos a escuchar tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo en estas últimas reuniones que quedan ya de política monetaria? No tanto respecto a lo que se pronuncian sobre la inflación, sino también respecto a la subida de tipos. Pues mira, yo creo que los bancos centrales hoy por hoy están secuestrados por los gobiernos. O sea, los gobiernos con las deudas, los niveles de deuda tan altos que tienen,
Los bancos centrales no se pueden permitir el lujo de subir los tipos porque ahogaría las economías de muchos países, de los países del mundo entero, ¿no? Con lo cual yo no espero francamente subidas de tipos, creo que los tipos van a estar bajos todavía mucho tiempo, pero dices, bueno, pero ¿cómo van a combatir los bancos centrales entonces la inflación si no van a subir tipos? Pues lo que harán es pues, el tapering, bajarlo un poco, el programa de recompra de activos, pues comprar menos bonos, ¿no? y bajarlo, hacerlo de esta forma. Pero tipos de interés yo creo que van a estar, mi opinión es que van a estar bajos mucho tiempo. Y de hecho el mercado tampoco le está preocupando, nos preocupa a nosotros, ¿no? Pero luego ves la realidad y las bolsas están subiendo, ¿no? Con lo cual, bueno, también es que equities es la forma más atractiva de protegerte de la inflación. Bueno, con la mirada puesta en equities, Lola, gestionas 2 fondos, uno de ellos es el Small Caps, el Santander Small Caps. Ahora mismo, ¿cuál es el recorrido que está teniendo este fondo de inversión y sobre todo, a qué sectores estás poniendo el foco en estos momentos? Pues mira, este año lo está haciendo bien, no es el número 1 del ranking, pero tiene una rentabilidad en torno a un 15%, que está muy bien para el año tan difícil. Lo interesante fue el año pasado, que cuando el mercado caía a plomo y los fondos caían a plomo, en torno a un 20%, este fondo no cayó, porque para nosotros es importante generar rentabilidad, pero más importante aún es preservar el capital, ¿no? Y recorrido, pues recorrido tiene mucho, porque al final, ¿cómo recupera un país? ¿Cómo recupera? Y este es un año de recuperación económica. ¿Cómo recupera? Por la industria y por el consumo, ¿no? Y muchas de las small caps que tenemos en el fondo están en el sector de industria, en el sector industrial y en el sector de small caps. Y recupera generalmente por las pequeñas compañías, porque son las que crecen más. Y yo busco crecimiento en un mundo que crece, pero limitadamente, busco crecimiento. Y las pequeñas empresas, como son empresas de nicho, son líderes en sus sectores, ¿no? Tienen un crecimiento superior. Con lo cual, el recorrido que le queda a este fondo, y además en las small caps españolas que se han quedado atrás durante mucho tiempo, hemos tenido una década perdida en España, ¿no? Creo que hay un binomio valoración-crecimiento que las hace muy atractivas. Y además estas empresas que están enfocadas en España ahora creo que es un momento único para apostar por ellas, porque tenemos además el impulso de los fondos europeos, de los fondos para la recuperación de Europa, que bueno, pues que es dinero que les van a inyectar en vena muchas compañías y que lo pueden utilizar muy bien. Si lo saben aprovechar es una oportunidad, y creo que ahí hay una buena oportunidad. Sectores donde estarían más cautas, pues a lo mejor el sector de coches, donde todavía hay problemas de suministro y creo que puede tardar un poco. Sector de construcción, donde también tenemos problemas, ¿no? Porque los materiales están subiendo mucho, donde no se encuentran trabajadores, ¿no? A un precio razonable, ¿no? Pero hay otros sectores como consumo cíclico, porque al final la gente tiene ganas de consumir, tiene ganas de salir, la renta disponible y los ahorros son muy altos y la gente quiere vivir, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que esté ligado con consumo cíclico, con demanda interna, trenes, viajes, todo lo que sea industria, ¿no? Todo lo que sea de jugar la demanda interna, creo que es una buena oportunidad. Creo que hay oportunidades en España y en pequeñas compañías más. ¿Nos puedes citar alguna de ellas, alguna de esas compañías que ahora mismo esté en el fondo presente y que esté teniendo un buen comportamiento por fundamentales que te resulte especialmente atractiva? Bueno, compañías en general no hablamos, pero te digo sectores. O sea, estamos muy largos en el sector de trenes, por ejemplo, porque al final está ligado a la movilidad. Todo lo que esté ligado a la reactivación, a la vuelta a la movilidad, ¿no? Estamos apostando por ello. Estamos apostando por viajes, estamos apostando por medios de comunicación, estamos apostando por infraestructuras también. Estamos apostando todo lo que es, ya te digo, consumo cíclico e industria, ¿no? Todo lo que es industria, pues está recuperando porque la demanda está ahí, ¿no? Industrial. Y ligeramente yo creo que también va a tener un entorno ahora más positivo el sector financiero, ¿no? Porque al final la gente va a pedir más hipotecas, va a pedir más créditos, ¿no? Menos morosidad, pues algo, aunque tampoco va a ser tan rentable hasta que no suban los tipos, pero bueno, también estamos más positivos. Y ya te digo, excepto algunos sectores donde les afecta más el tema de los suministros, como es el tema de coches, el tema de construcción o el tema de consumo, digamos, consumo estable. Yo ahora no quiero estar en empresas defensivas, yo quiero apostar por cíclico, quiero apostar por lo que va para arriba, ¿no? No es el momento de estar en los cuarteles de invierno, ¿no? Hay que salir y con el ciclo, ¿no? Porque esto va para arriba. Claro, todo lo que genere movimiento al final, ¿no? Lo que sea contrario a estar estancado, ¿no? Exacto. El consumo estable ya lo jugamos en la pandemia, justo. ¿no? Una
defensa, pero ahora ya toca... Ahora más vamos a participar de un movimiento de recuperación. Participar de forma activa en la economía, ¿no?, que se está moviendo y que se está gestando. Y Lola, aparte del Small Caps, también estás gestionando el Santander Sostenible Acciones, ligado a los criterios ESG. Es un tipo de inversión que hace unos años decíamos, bueno, si iba a ser una moda o una tendencia pasajera, pero estamos viendo cómo estos criterios que tienen en cuenta pues, variables medioambientales, con cariz social y también de buena gobernanza, están cada vez más presentes en las inversiones. Además, también cada vez más demandados por los propios inversores, y al final estamos viendo que no está reñido el tener esa conciencia con la rentabilidad, ¿no?, que es un poco lo que preocupaba en un inicio. Era como, vale, sí, a mí esto me parece muy bien, todo lo que tenga que ver con este tipo de valores, pero ¿esto en qué va a repercutir luego en mi cartera de inversión? Era una de las principales críticas o de los principales rechazos que había en un inicio. Pero bueno, estamos viendo cómo de alguna forma estos criterios, el integrar estos criterios que son extrafinancieros, tienen un impacto financiero positivo en las carteras. En este caso, ¿cómo estás viendo ahora todo el entorno ESG a través de este fondo que gestionas? Pues mira, como muy bien has dicho tú al principio, lo que ha cambiado, si me preguntaras en qué ha cambiado el mundo después de la pandemia, la gente quiere invertir con conciencia social. Antes, pues la gente quería invertir por sacar una rentabilidad y punto, ¿no?, sin importar nada más. Quiero show me the money, ¿no?, quiero el dinero. Pero ahora quieres dinero, quieres rentabilidad, pero inviertes con una conciencia social. Importa el fin, pero el fin no justifica los medios, ¿no?, pero importan los medios. Quieres invertir con un sentido y un significado. Quieres invertir con unos principios, ¿no? Y lo que sí es cierto es que, bueno, pues al principio había dudas. ¿Esto es una moda o es una necesidad? Ha quedado clarísimo que es una necesidad. Y esta es la necesidad que ahora todo el mundo está adaptando a los principios ESG. ¿Ves? Todas las gestoras, las grandes gestoras, americanas, europeas, españolas, todos los fondos van a acabar siendo ESG. Con lo cual, aquí el gestor lo que tiene que hacer es diferenciarse incluso dentro del ESG. Y parece que es más fácil medir lo que son los criterios ambientales, ¿no?, porque medir las emisiones del CO es más fácil, medir los criterios de buen gobierno corporativo, es más fácil medir, bueno, pues si tienes un consejo diverso con mujeres, si tienes un consejo independiente, que lo medimos. Quizás es más difícil medir el impacto social, ¿no? Y eso es donde los gestores tenemos que hacer un esfuerzo, buscar, identificar esas empresas que, aparte de un buen gobierno corporativo, aparte de cumplir con ciertos criterios medioambientales, tienen un impacto social, ¿no? Y el impacto social empieza por los propios empleados, por los propios accionistas, ¿no? Y ahí es donde creo que es lo más difícil de cumplir y lo más difícil de hacer el TIC, ¿no? Entonces, hacemos una labor importante. Hay que hacer una gestión activa de la sostenibilidad, no solo porque cumplen unos criterios, ¿no? Tenemos que ver a esas compañías, tenemos que entrevistarnos con los CEOs, preguntar a los trabajadores para ver en qué medida cumplen las tres, porque los tres son igual de importantes, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada más ecológico que la ética, ¿no? Si no te comportas bien con tus empleados, con tus accionistas, difícilmente te vas a comprometer con el medio ambiente, que al final lo van a ver 2 generaciones después, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no?, para diferenciarse. Un gestor lo que tiene que hacer para tener éxito, ¿no?, también es diferenciarse. ¿Y cómo te diferencias? Buscando las oportunidades, ¿no? Y las oportunidades hoy por hoy creo que están en small caps sostenibles, que cumplen con estos 3 criterios: medioambiental, de buen gobierno corporativo. Pero eso lo hacíamos siempre, ¿no? Pero hay que hacer un énfasis en el social, ¿no?, en el impacto que tienes en la sociedad y en el impacto que tienes con tu empresa, con tus empleados, con tus accionistas. Cómo les proporcionas educación, si la remuneración es objetiva, ¿no? Hay que luchar contra la desigualdad, la injusticia. Desde nosotros, los gestores, tenemos el poder de hacerlo, ¿no?, porque tenemos el dinero de nuestros inversores y de invertir en esas compañías que realmente lo están haciendo bien, ¿no? Es nuestro compromiso, nuestra obligación y es el derecho que tienen nuestros partícipes, ¿no? Y ahí, de hecho, está el valor diferencial de la tarea que hacéis los gestores. Me gustaba, ¿no?, porque tal y como lo estabas describiendo, es que es todo un trabajo de investigación. Exacto. El indagar, el reunirse con las cúpulas directivas de las empresas. Exacto. El conocer cuáles son las proyecciones a futuro, los objetivos, el cómo lo van a hacer, con qué cuentan, ¿no? Al final es todo un trabajo de... Exacto, es la gestión activa frente a la gestión pasiva, ¿no? Exacto. El averiguar de verdad las cosas cómo funcionan, ¿no? No solo porque figure en una memoria o en un Bloomberg o en cualquier Excel, ¿no? Hay que mirarlo, hay que investigar. Exacto. Pues muchísimas gracias, Lola Solana, gestora de Santander Asset Management. Ha sido un placer. Un placer para mí también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.